Es la misma tú, ¿se dan cuenta? Entonces eso es importante. Y, como les decía, claves primarias, hay tres conceptos sobre las claves fundamentales que también podemos ir diferenciando y ir manejando. Fíjense en ese ejemplo, ¿no? Es la relación estudiante que tiene cédula, número de carnet, nombre y apellido. Si yo les pregunto allí, la cédula más el número de carnet ¿identifican de forma única a un estudiante? Sí, ok. ¿La cédula más el nombre identifican de forma única a un estudiante? ¿El carnet más el apellido? También, ok. Pero fíjense qué es lo que ocurre. Si yo tomo esa clave, ¿okay?, que se llama superclave y la vamos a ver por qué, que es cédula más carnet, y le quito a la superclave el carnet, la cédula, o sea, lo que me queda, sigue identificando de forma única a un estudiante. ¿Okay? Y si yo tomo cédula más carnet y le quito cédula y dejo solo carnet, y asumimos que los carnets son únicos, ¿ok? Ese es lo que me queda, carnet, sigue identificando a un estudiante. Entonces esa es la noción de una superclave. Si yo tengo una clave que está compuesta por varios atributos, y esa clave como un todo me identifica de forma única una fila, un registro, pero yo puedo perfectamente quitar algunos de los atributos y lo que me queda me sigue identificando de forma única a esa fila, entonces lo que tengo es una superclave. ¿Ok? Super porque le puedo quitar algo y sigue siendo una clave o una superclave. Cédula más nombre me identifica a un estudiante de forma única. Si quita cédula, entonces ya no es clave. Ojo, no dije que cada uno de los elementos por su cuenta fueran claves. Lo que dije es que yo puedo tomar una superclave, en este caso cédula más nombre, y quitar uno de los atributos, alguno. Y lo que me queda sigue siendo una clave. Si quito nombre, eso es clave. Si quito cédula, dejo de ser clave. ¿Te das cuenta? Pero el conjunto entre cédula y nombre es una superclave, porque hay al menos uno que lo puedo quitar y eso sigue siendo una clave. ¿Ok? Entonces lo que se trata de decir aquí es que cuando escojan una clave que es compuesta por varios atributos, no lo tomen a la ligera. Siempre piensen si pueden quitar un atributo de esos que seleccionaron como clave. ¿Ok? Y eso sigue siendo clave. Si sigue siendo clave, ese conjunto de atributos que seleccionaron es una superclave y tiene que achicarlo, ¿ok? Tienen que llegar a tener claves. Haciendo ese análisis, uno llega a la conclusión aquí que tanto cédula como carnet pueden ser posibles claves. Y a esas se las llama entonces claves candidatas. Y en el momento en que yo digo, bueno, no, cédula o carnet, voy a seleccionar para esta relación cédula como la clave. En el momento en que yo hago esa selección, entonces cédula se convierte en la clave primaria de la relación. Si están claros los conceptos. Bueno, la pregunta que está ahí abajo, ¿por qué nombre y apellido no es una clave candidata? Pues porque es una superclave. Le puedo quitar nombre y eso sigue siendo una clave. ¿Ok? Básicamente. Normalmente en la notación la clave se representa subrayando el o los atributos que la componen. O sea, si yo voy a escoger cédula, pues entonces subrayo cédula. Si la clave está compuesta por varios atributos, subrayo esos varios atributos. ¿Preguntas? Hasta aquí. Bien. La otra cosa es que las claves pueden ser concretas, pueden ser abstractas, y si son abstractas, hasta pueden ser incrementales o autoincrementales. ¿A qué se refiere esto? Miren, cuando yo hablo de una cédula, ¿eso será algo que existe o será algo que no existe? Es algo que existe, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo quizás al papelito en particular. Estoy hablando del número de cédula. Ok, el número de cédula es algo que a lo mejor no es tangible. O sea, yo no puedo agarrar el número de... Yo puedo agarrar la cédula, tocarla, entregarla, pasarla, etc. Pero el número de cédula es algo que no puedo tocarlo, no puedo entregarlo, no puedo el número como tal. Pero sin embargo es algo que existe.
en algún sentido, en algún plano, etc. O sea, es innegable que mi cédula es bla, 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 bla. Vale. O sea, es algo que pertenece, digámoslo así, al dominio de negocio con el que estoy tratando. ¿Sí me van siguiendo? Cuando uno habla de un automóvil, uno lo que almacena no es la placa. Yo no agarro la placa del carro, la desatornillo y la meto en la base de datos. ¿Ok? Pero uno lo que almacena en realidad es el número de la placa. El número es un concepto que quizás físicamente no existe. Sí, en la placa está dibujada, ¿ok? Pero el número no es más que eso, es un número. Pero es algo que tiene que ver con el dominio, con el negocio con el que estoy trabajando. ¿Me sigue? Eso es lo que se llama una clave concreta. A pesar de que sea algo imaginario como la cédula o algo imaginario como el número de una placa, es concreta porque tiene una representación directa en el dominio del negocio con el que estamos jugando y trabajando. ¿Ok? Cuando uno habla de una clave abstracta, uno habla de decir, bueno, yo voy simple y llanamente a poner un número como clave. ¿Qué número? No sé. Yo voy a decir que Andrés es 123, Fanny es 200. ¿Ok? ¿Cómo es tu nombre? Juan Carlos es 300. ¿Tiene algo que ver con algún elemento del dominio de la vida real? No. Yo seleccioné al azar que Andrés era 123. ¿Se dan cuenta? Eso es una clave abstracta. Es abstracta ¿por qué? Porque no tiene relación con el dominio. Por ejemplo, ¿quiénes han abierto aquí el registro de Windows? Ok. Y sean, ¿verdad que hay unos números en hexadecimal muy grandes? Bueno, esas son claves abstractas. Eso se llaman GUIDs, si no recuerdo. ¿Bien? Y básicamente, si se ponen a pensar, esos son números muy grandes de 128 bits o algo así, que se generan aleatoriamente. Y alguna vez leí que alguien decía, bueno, pero igual, ¿qué pasa si se da la casualidad de que dos componentes de ActiveX o lo que sea utilizan el mismo número? Y ellos dicen algo así como que, mira, cuando tú generas un número aleatorio de 128 bits, o de, no sé, la cantidad de bits que era, las posibilidades de que generes el mismo número son realmente bajas. Esa puede ser una estrategia para generar claves. ¿Ok? La otra es que yo puedo ir generando números que van incrementándose. Entonces, a lo mejor ingresé a Carla en la base de datos y Carla fue el 1. ¿Ok? Ingresé a Fanny y Fanny fue Carla más 1. Ingresé a Andrés y Andrés fue el 3. Y así sucesivamente. Cada vez que ingreso a alguien, voy incrementando. Eso se le suele llamar claves incrementales o autoincrementales porque se van incrementando solas. No tengo que preocuparme de eso. Entonces alguien dice, caramba, pero me están hablando de claves y me dicen que eso es importante para diferenciar y me hablan de claves concretas o de claves abstractas. O sea, ¿cuál es realmente el meollo de todo este asunto? Las ventajas o las desventajas que tiene una cosa u otra. Aquí quizás, cuando uno ve una sola relación, uno dice, bueno, la clave ideal aquí es la cédula. ¿Para qué voy a complicarme poniendo quizás otro número adicional? Resulta y pasa que si lo ven aislado, una sola relación, no hay mucho problema. Pero cuando uno empieza a tener múltiples relaciones en una base de datos y empieza a relacionar esas relaciones, valga la redundancia, se van a dar cuenta que las claves empiezan a jugar un papel relativamente importante. Y se van a dar cuenta que puede que sea un poco incómodo tener claves compuestas de varios atributos. ¿Okay? O puede que sea un poco incómodo tener claves concretas en particular. Y ahí es donde las claves abstractas y autoincrementales entran en juego. ¿Okay? Yo en lo personal utilizo claves abstractas autoincrementales. Y de ahí trato realmente de no moverme. Y les aconsejo que vayan en esa dirección. Ya vamos a ver un poco por qué. A ver, por ejemplo, el código de la materia, como dice Lee, el código de la materia es algo que no existe. En el fondo es un invento. Pero es un invento que a nosotros nos dice algo. ¿Se dan cuenta? Si yo les digo que el código de la materia es BD01, a lo mejor alguien puede pensar, eso tiene una organización lógica y eso significa que es base de datos sección 1. ¿Okay? O base de datos 1 y después va a haber una base de datos 2 y después va a haber una base de datos 3. ¿Sí me sigue? Que tiene sentido. Entonces esa, por ejemplo, no es una clave abstracta, es una clave concreta a pesar de que es un concepto que no existe. Pero cuando yo planteo ahí abajo que la clave de estudiante es ID,
pues ese ID realmente no me dice nada del estudiante. ¿Se dan cuenta? Es un vulgar número. Preguntas. El otro punto, quizás aquí, completando, ¿no?, es que las claves pueden ser simples o compuestas. Y eso ya lo hemos conversado, lo voy a decir muy rápidamente. Fíjense que en la primera relación, la cédula por sí sola sirve para diferenciar a un estudiante de otro. ¿Okay? En la segunda relación, el código semestre A09, B09, A10, B10 sirve para diferenciar una fila de otra. Pero imagínense un diseño de base de datos. Y de nuevo, esto quizás es un ejemplo desde el punto de vista real, jalado de los pelos, pero hay que buscarse, en el que yo almaceno el año del semestre por un lado, en una columna, y el semestre, o sea, si es A o B, por otro lado, en otra columna. En este caso, el código semestre por sí solo servía para identificar de forma única e inequívoca una tupla. Pero en este caso, solo la columna semestre me identifica de forma única e inequívoca una tupla. Y la columna año, tampoco. Para yo poder identificar de forma única e inequívoca una tupla, necesito tanto año como semestre. Entonces, año más semestre, año y semestre en conjunto forman la clave de esa relación. Vale, ese es un ejemplo de una clave compuesta. ¿Bien? Ok. Fíjense que, ojo, toda esta discusión entramos en toda esta discusión porque empezamos a hablar de las claves. O sea, empezamos a hablar que una tupla era única y se identifica por una clave primaria, etc. Y entramos en detalle de lo que era una clave, lo que era una superclave, etc. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Ok? Resulta y pasa que nosotros no vamos a tener una base de datos de una sola relación. Vamos a tener una base de datos que tiene muchas relaciones. Y no nos sirve de nada tener muchas relaciones que no estén interconectadas entre sí de alguna forma. Y eso lo hemos visto ya y lo intuimos de los ejercicios de modelado de datos. ¿Bien? Si yo tengo, por ejemplo, un avión, pues ese avión es de un modelo. Empiezan a ver la situación. O sea, quizás tengo dos conceptos que están relacionados. Entonces aquí voy a tener dos relaciones que están relacionadas de alguna forma. Entonces vamos a tratar de entender cómo se hacen un poquito esos vínculos. Entonces fíjense, esto es enredado, estoy seguro que en las siguientes láminas hay ejemplos. Las relaciones también deben cumplir esto. A ver, vamos a tratar de leer y de comprender esto. Si un atributo A, o sea una columna, ¿ok?, que pertenece a la relación R1, a una relación que vamos a ponernos a la izquierda, imaginarnos a visualizar a la izquierda, es también clave primaria de R2, o sea, de otra relación. Tengo dos relaciones y aquella tiene un atributo A y esta tiene una clave primaria A, o sea, es el mismo atributo. Entonces se dice que A, o sea, la que está de aquel lado, que no es clave primaria, es un atributo, se le llama clave también, foránea de R1. Ahí está lo que dice ahí. Vale, entonces vamos a adelantar un poquito acá. A ver, fíjense en esto. Tengo esa tabla R1 que tiene un atributo A. Un ejemplo podría ser, tengo la tabla, imagínense que tengo la tabla modelo. ¿Modelo de qué? De un avión. Y modelo de un avión tiene su clave primaria, que es el código